Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el Salmo 119 para leer este texto. Quisiera que lo leyéramos y prestáramos atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Aunque todo el Salmo 119 nos habla de la palabra de Dios, es hermoso. En realidad, todo nos, todo hace relación, todo este Salmo hace relación a la palabra de Dios. Sin embargo, quería que leyéramos desde el versículo 65 al 80. Yo voy a leerlo en la versión Biblia Las Américas. Ustedes me van a seguir en la versión que tienen en este momento. Dice así la palabra del Señor. Bien has obrado con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Versículo 66, clave. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Tu corazón está cubierto de grasa, pero yo me deleito en tu ley. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca, que millares de piezas de oro y de plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Que los que te temen me vean y se alegren, porque espero en tu palabra. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Sean avergonzados los soberbios, porque me agravian con mentira, pero yo en tus preceptos meditaré. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea íntegro mi corazón en tus estatutos, para que yo no sea avergonzado. Amén. Qué hermoso notar en estos textos, obviamente vemos plasmada la intención del salmista de querer aprender de la palabra del Señor, pero también podemos notar que se clama al Señor que nos haga entender su palabra. Y a eso apelamos en esta noche, mis amados hermanos. Es una responsabilidad, obviamente, en primer lugar, de nosotros, eh, creyentes en el Señor, el esforzarnos en conocer lo que Dios dice en su palabra, en conocer doctrina bíblica, pero también hemos de recordar que el Señor es el que provee de ese entendimiento. Oremos al Señor, pero también dediquémonos a estudiar su palabra. Bien, ahora, recordando lo que estuvimos tratando, mis hermanos, hace 8 días, cuando iniciamos este segundo capítulo acerca de que un miembro saludable de la iglesia es un teólogo bíblico. Quisiera que recordáramos rápidamente lo que es teología. No estamos hablando de convertirnos o de ser profesionales en el sentido estricto de la palabra. Sí debemos ser dedicados, disciplinados, estudiar concienzudamente las escrituras, pero no estamos hablando en un sentido profesional de, de la teología. Estamos hablando en qué sentido, y lo explicamos hace 8 días, en que la teología es una disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones. En eso nosotros nos basamos, teniendo en cuenta que la base y el fundamento de lo que estudiamos, de nuestra disciplina, es la escritura, no otra cosa, aunque en el transcurso de nuestro estudio
pues también podemos tener herramientas como algunos libros que podemos utilizarlos. Lo hacemos, de por sí nosotros los utilizamos, tanto los maestros de escuela dominical, los pastores también lo hacemos para tener pues un estudio más preciso de las escrituras. Hay cosas que nosotros no logramos entender, pero que otros con la ayuda del Señor lo pudieron hacer y lo plasmaron en algunos libros. Entonces los utilizamos, pero no son la fuente de o la base de nuestros estudios. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Si vamos a estudiar acerca de Dios, no simplemente podemos tomar algunos libros como base y sentarnos sobre lo que algunos dijeron, sino que tenemos que ir a la escritura para saber si lo que ellos dijeron es cierto o no. Pudiésemos estar apoyando algún tipo de herejía por no tener el debido o concienzudo estudio de la misma. Recuerden lo que hacían los hermanos de Berea, ¿no? No era que desconfiaran de Pablo, sino que había gozo en su corazón por lo que les había sido enseñado y repasaban lo que les había sido enseñado y veían en las escrituras que lo que Pablo les había enseñado era cierto. Eso es lo que a lo que somos instados nosotros al acercarnos a las escrituras. Pues bien, ahora también estuvimos tratando el hecho de que al practicar la teología vimos dos cosas importantes, y es que practicar teología en primer lugar es reconocer que las escrituras son la autorrevelación de Dios. Entonces, si el cristiano está interesado en conocer a Dios, tiene que acudir a las escrituras, no a ninguna otra fuente, a las escrituras. Por eso tenemos que reconocer este primer punto. Y en segundo lugar, también estuvimos aprendiendo que practicar teología es saber y entender la unidad temática de las escrituras. Importantísimo, importantísimo. ¿Cuál es la unidad temática de las escrituras? La redención del hombre a través de Cristo o por medio de Cristo. Lo vemos desde Génesis y tratamos unos textos hasta Apocalipsis. Vemos la obra de Cristo en su pueblo. También estuvimos reconociendo algo importante, y es que la teología no es simplemente un conjunto de conocimiento, sino que la teología también conlleva práctica. Aquel que estudia teología no es aquel que se dedica a engordar su intelecto, sino es aquel que se dedica a conocer de una manera más precisa lo que Dios dice y la manera en que Dios quiere que vivamos eso que aprendemos. Entonces, inmediatamente podemos decir lo siguiente, eso lo vimos hace 8 días, es que más que teoría es práctica. Entonces no podemos llenarnos y llenarnos de conocimiento sin vivir lo que se aprende. Eso no está dentro de lo que podemos encontrar en las escrituras de un creyente bíblico. Entonces recuerden que los fariseos estaban llenos de conocimiento, como lo dice Mateo capítulo 23. Los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, o sea, conocían la ley, es más, son instados por el mismo Señor, porque la escritura lo dice, a que hicieran lo que ellos les decía que hicieran, pero que no hicieran conforme a sus obras, porque ellos decían, pero no hacían. Entonces, la teología no solamente no se basa en conocer, sino en practicar. Eso lo dice el Señor en Mateo capítulo 23, donde dice en esta versión en la Biblia de las Américas, de modo que haced y observad, todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, conocían, pero no vivían lo que conocían. Entonces, que no sea hallado en nosotros el apodo de fariseos, que conocemos lo que las escrituras dicen, pero no vivimos lo que ellas nos enseñan o nos llevan a realizar. Entonces, más que teoría, la teología es práctica. Siempre va a ser práctica. Y esto es algo que no solamente se insta desde la iglesia, sino aún en los seminarios bíblicos, en el seminario en el cual nosotros estamos estudiando siempre, se insta
a los hermanos que están estudiando a que hay que poner en práctica lo que se aprende. No podemos engordar nuestra mente sin agradar a Dios en la manera en que vivimos. Entonces es importante tener en cuenta eso. Por eso, si usted quiere ser un miembro saludable de la iglesia, debe ser un teólogo bíblico. Y el teólogo bíblico es aquel que vive lo que aprende. Entonces, no olvidemos ese punto. Eso lo estuvimos tratando. Hablamos de 7 puntos que nos mostraba que la teología, más que teoría, es práctica. Y en esta ocasión, para terminar el estudio, no sé si tal vez terminaremos un poco antes del tiempo establecido, pero vamos a ver en esta noche, para que lo apunten, voy a compartirles en este momento pantalla para que lo puedan ver. Permítanme un momento. Vamos a continuar con esta parte del estudio. Permítame un momento, ya continuamos. Bien, creo que sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Sí, pastor. Gracias, mis hermanos. Bien, en esta última parte veremos entonces cómo promueve la teología bíblica la salud de los miembros de la iglesia. Aquí tomé algunos puntos del señor Wayne Grudem que nos hablan acerca de este tema tan importante dentro de una iglesia, no solamente en los tiempos en que estamos, sino en todos los tiempos. El Señor se agrada en tener una iglesia saludable, una iglesia que se preocupa porque su palabra sea expuesta, pero también que se preocupa por vivir su palabra. Entonces, esto lo vamos a ver a continuación. Hay unos beneficios que podemos encontrar en la teología, en el estudio de la teología. Entonces, en primer lugar, podemos ver que practicar teología bíblica nos ayuda a crecer en nuestra reverencia a Dios. Cuando conocemos más acerca de nuestro Dios, pues obviamente nos ayudará a adorar con más precisión al Señor. Entonces, recuerden que la regla o la reguladora de todo son las escrituras, de todo lo referente a la adoración. Entonces, no pudiésemos nosotros decir que vamos a adorar a Dios a nuestra manera, como tal vez en algunos tiempos se escuchaba cuando se instaba a las personas a ir a la iglesia, a escuchar el evangelio. Entonces la respuesta era que yo adoro a Dios a mi manera. Dios me conoce y conoce mi corazón y sabe que siempre estoy dispuesto a adorarle. Yo le adoro a mi manera. Pues eso muestra que hay un desconocimiento de lo que las escrituras dicen acerca de Dios. Entonces, cuando nos encontramos con el Dios de las Escrituras, podemos contemplar parte, no completamente, una parte de la majestad divina. Por eso el hermano Erwin nos leía este texto maravilloso, el Salmo 19, que nos hablan acerca de esa revelación especial, de esa revelación general, perdón, en primer lugar, pero también de esa revelación especial que encontramos en las escrituras y podemos contemplarle. Por eso el texto inicia de la siguiente manera y nos ayuda a contemplar en alguna medida la majestad divina. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, y dice en esta versión, y la expansión anuncia, o dice la Reina Valera 60, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto es algo que nos lleva a nosotros a contemplar la majestad de Dios en toda la creación. ¿Dónde lo podemos aprender? No lo aprendimos en nosotros mismos. Aquellos hermanos que han estado siendo formados en confesión de fe, porque lo han podido notar en ese primer capítulo, primer párrafo, pudimos contemplar al Señor primeramente en su palabra, en estas enseñanzas maravillosas acerca de la revelación general, pero ya a partir de ahí, cada vez que nosotros salimos y nos encontramos con la creación, aún con el hombre mismo, contemplamos solo a Dios,
es solo el Señor. Es increíble ver todo lo que Dios ha hecho. Es maravilloso contemplar la majestad que, que podemos encontrar en la misma creación. Yo siempre me asombro de ver cómo la vida humana empieza a desarrollarse en el vientre de una mujer. Es impresionante. El Señor es maravilloso. Y no solamente en eso, sino en todas las cosas. Entonces, cuando, vuelvo y lo resalto, cuando estudiamos teología, vamos a la parte doctrinal. Por ejemplo, vamos a conocer los atributos de Dios, vamos a conocer que Dios es soberano, absolutamente soberano. Y eso a nosotros nos lleva a tener una práctica inmediata, pues descansamos en las manos del Señor cuando observamos todo el mover que encontramos en el mundo día a día. Entonces, el mundo no se mueve por sí mismo. Esta pandemia no se dio por sí misma, sino que había un Dios detrás de todo evento controlando. Eso ayudó, nos ayudó bastante en lo personal, me ayudó bastante, porque reconozco y reconocemos en general que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, la teología sí nos ayuda. Mire que promueve en nosotros salud en cuanto a la membresía y aquellos que están como potenciales para ser miembros también. Entonces, en ese primer lugar, notamos eso. En segundo lugar, podemos ver que practicar teología bíblica nos ayuda a corregir nuestras ideas erróneas. También lo hemos podido experimentar, mis hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros en algún aspecto hemos sido corregidos a la luz del estudio de las escrituras. Y eso en verdad debe llenar de gozo nuestro corazón, porque habían ideas erróneas en nuestra mente, ya sea por otro tipo de prácticas que se venían haciendo anteriormente, por concepciones propias, por tradiciones, etcétera, pero pudimos ver, gracias a Dios, a la luz de las escrituras, que no estábamos en lo correcto. Bueno, todos nosotros hemos encontrado varias enseñanzas que nos ponen contra la pared y que rehusamos aceptar por la dureza de nuestro corazón, como el que tenemos entre paréntesis, el a mí me parece. Pero cuando nos comprometemos en estudiar y entender las escrituras, hemos podido ver que rápidamente se disipa todo concepto erróneo. Dios ha hablado el mismo mensaje durante todo tiempo. Eso lo vemos en las escrituras. Este texto que es bastante conocido por nosotros, en Hebreos capítulo 1, versículo 1, ya lo hemos también leído en varias ocasiones. Dice el texto así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, sigue diciendo, leamos el versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Si nosotros sujetamos este texto a lo que dijimos anteriormente de la unidad temática de las escrituras, ¿recuerdan cuál es el tema general de las escrituras? La redención del hombre por medio de Jesucristo. Entonces, si este texto nos dice que Dios ha hablado desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y en muchas maneras a los padres por los profetas, pues nos va a referir que el Señor ha hablado el mismo mensaje durante todo tiempo. No son muchos mensajes, sino que todo lo que el Señor ha hablado durante todo este tiempo ha venido sujeto al mismo tema. Ese es nuestro Dios. Entonces, y eso es lo que nosotros encontramos en las escrituras, y por eso nos ayuda a nosotros a disipar toda idea errónea que tal vez podamos tener en la cabeza. Gracias a Dios, y sé que seguirá disipando muchas cosas, porque hay cosas que nosotros ignoramos, que las escrituras dicen, todavía, hermanos, nos falta mucho. Pudiésemos decir, como dice el apóstol Pablo, no que ya
lo hayamos alcanzado, sino que proseguimos a la meta. Todavía seguimos en el peregrinaje en este mundo. Entonces todavía nos falta. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bendito sea nuestro Dios por lo que nos ha enseñado y por todas esas cosas que nos ha corregido también a la luz de la palabra de Dios. Entonces, mire lo que promueve la teología en medio de la iglesia. Hay salud en la membresía y lo vamos a hablar de una manera muy rápida más adelante, porque nos ayuda a tener a todos una misma mente, pensar lo mismo. Estamos ejercitándonos en la unidad de la iglesia. Estamos unidos por Cristo, eso es una realidad. Cristo nos une, somos miembros de su cuerpo, pero la manera de pensar en medio de nosotros, obviamente, es variada, lo podemos notar. A veces solemos pensar una cosa unos, otra cosa otros, pero cuando estudiamos teología, vamos a la doctrina, hace que nuestras mentes se unan y dejemos de estar divagando en muchas ocasiones en nuestras propias ideas. Entonces, hace que nos centremos en el mensaje de las escrituras. Entonces es importante este segundo punto también. Bien. En tercer lugar, mis hermanos, practicar teología bíblica nos ayuda a proteger la iglesia contra errores doctrinales. Esto es importante. Muchas controversias se han levantado a través de la historia y muchos trágicos errores doctrinales también. Estudiar teología nos ayudará a mantener la continuidad y consistencia a nivel doctrinal. Es un escudo que protege a los miembros de las fábulas y disputas interminables. Es importante, mis hermanos, tener un compendio de doctrinas nos ayuda a nosotros a protegernos de los errores. Mire, si yo les pregunto a ustedes, mis hermanos que congregan aquí en la iglesia de Facatativá, quisiera que pudiesen participar, no abriendo el micrófono, pero sí compartiendo en el chat, donde nosotros tenemos un compendio de doctrinas que estamos estudiando aún en este mismo momento y que nos ayudan, aparte de conocer lo que la escritura dice, nos ayuda también a protegernos de los errores doctrinales, aún a evaluar las enseñanzas y predicaciones que se nos dan dentro de la iglesia. Pueden irlo apuntando en el chat para revisar, porque tenemos un compendio de doctrina. Es importante. Si usted no sabe qué es lo que usted cree, eso le tendrá o le llevará a usted a tener siempre confusiones, le llevará a hacer, perdóneme la expresión, pero lo encontramos en las escrituras, a ser un simple, que el simple es el que todo lo cree, la misma Biblia lo dice, y no a estar seguros en absolutamente nada, nada, porque lo que me convenga, que lo que yo escuche y que me convenga, eso lo voy a aceptar. De pronto alguno dirá, no, pastor, no creo, porque la iglesia del Señor, el Señor la guarda. Sí, es cierto, pero también en medio de la historia y de los textos bíblicos podemos ver que el Señor también concede y deja que la iglesia también, por causa de su mismo pecado, divague en algunas cosas. Entonces, mire, esto lo encontramos en este primer texto que encontramos aquí al lado de los paréntesis. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Recuerden que Pablo le estaba hablando a una iglesia, no le estaba hablando a un simple grupo de amigos, le estaba hablando a una iglesia. Y le dice, versículo 6, leamos desde el versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6. En esta versión, les vale, en esta versión. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir
un evangelio diferente. En realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los hermanos habían escuchado otro tipo de enseñanza y la habían aceptado a pesar de que ya habían recibido el verdadero evangelio. Ellos ya habían sido formados. Se sigue y lee toda la epístola a los Gálatas y lo va a notar. Ellos ya habían sido formados doctrinalmente, sin embargo, prestaron su oído para otro tipo de cosas y lo aceptaron. Estaba en realidad Pablo exhortando de una manera fuerte a los hermanos. Dice el versículo 8, mire, pero si aún nosotros, y si se pudiese en alguna manera, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario, mire, contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Eso nos muestra a nosotros que si no estamos de una manera sólida doctrinalmente, pueden ocurrir este tipo de cosas. Entonces es necesario, mis hermanos, que nosotros también podamos dedicarnos al estudio de las escrituras, a estudiar teología, conocer las doctrinas, conocer nuestro cuerpo doctrinal. Nos ayudará a mantenernos lejos de los errores doctrinales. En realidad es bastante importante. Miremos este otro texto, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 10. Dice así: pues si estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis, dice esta versión. Si ustedes leen todo el capítulo 1, van a notar algo importante. Pedro habla a los hermanos en el mismo saludo que les dan los dos primeros versículos del capítulo 1, les hace notar que son todos pertenecientes a la misma fe. Por eso él dice que todos tenemos la misma preciosa fe. Dice en el versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Entonces, hablando a la iglesia, metiéndose aún en su parte, como en él como creyente, y se involucra con los hermanos y les dice: todos tenemos la misma fe. Dice la Reina Valera 60, una fe preciosa, la misma fe. Entonces, hermanos, en primer lugar, ellos son hermanos, les está hablando a una iglesia y empieza a mostrarles que hemos sido capacitados en algo especial. Dios nos ha concedido la fe, porque podemos y tenemos la capacidad de poder creer, de poder arrepentirnos. Eso es importante. Si no, Dios no hubiese hecho esa obra, nosotros estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él abrió, nuestros oídos espirituales para que entendiéramos lo que las Escrituras decían y nos llevó, obviamente, al arrepentimiento. Entonces, Él puso tremendo fundamento en nosotros, esa obra magna de la salvación que nos capacita, y aparte de eso, no solamente nos salvó y nos dejó en el mundo, dijo, y no nos dijo, camine, hágale, yo ya hice el resto, ya hice lo más importante, ustedes hagan el resto. No, él no lo hace de esa manera. Dice el versículo 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él nos ha provisto de todo lo que nos es necesario a nosotros
Para la vida y la piedad, dice en la Reina Valera 60, dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Hemos sido capacitados por el Señor para poder crecer. A partir de esa fe que el Señor nos ha dado, es nuestra responsabilidad crecer. Todo aquel que se llame creyente tiene la responsabilidad de crecer en su fe, y el fundamento para crecer en su fe son las escrituras. Por eso Pedro les dice, sigue del versículo 5 en adelante, por esta razón también dice el texto, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y ahí viene lo que veníamos hablando. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar en el continuo ejercicio de crecer en nuestra fe por medio de las escrituras. Eso nos ayudará a nosotros. No nos dejará estar ociosos ni sin fruto, con nuestra mente abierta a cualquier tipo de error. Cerrará nuestra mente y la centrará exclusivamente en lo que la palabra de Dios nos dice. Dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, dos tipos de personas podemos encontrar en ese texto. El primero dice, tiene la vista muy corta, y el otro es ciego. Hay mucho cristiano que puede tener la vista muy corta en cuanto a las cosas del Señor, y puede vivir una vida desafortunada en ese aspecto, porque no tiene solidez en cuanto a lo que cree. Y otros definitivamente, de una manera certera, están ciegos, siguen ciegos, no han recibido la gracia del Señor. Entonces, este texto también es importante porque nos enseña lo que estamos hablando. Y este otro texto que también, este es bien conocido, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, también, y hace bastante referencia a lo que estamos hablando. Dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu misterio. Mire, también se insta en este sentido también de la parte pastoral, en la parte también se puede aplicar de los hermanos que enseñan las escrituras, de estar en el continuo trabajo de formar a los hermanos, aunque si lo pudiésemos hablar de manera general, también involucra a cada uno de los creyentes, porque Timoteo era un creyente. Entonces eso lo involucra también a usted. La responsabilidad de atender a las escrituras, porque en los últimos tiempos, dice Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no se soportará la sana doctrina. Mire, se adoctrinará, pero no querrán. Muchos no quieren ajustarse a lo que las escrituras dicen, porque les fastidia, no se acomoda a sus propósitos, no se ajusta a su parecer. Entonces lo desprecian, están buscando que les hablen lo que ellos quieren escuchar. Pero nosotros, por la gracia de Dios, atendemos a lo que Dios dice, y debemos obviamente debemos atender a su formación, a la formación que Dios tiene para con cada uno de nosotros a la luz de las escrituras, para evitar el error doctrinal. Mire, en este texto de una manera implícita podemos ver lo siguiente, en estos textos que leímos de 2 Timoteo 4, del 1 al 5, es que al no atender la sana doctrina, porque no la atienden, eso les abre sus oídos a muchísimos errores. Hermanos, guardémonos de tales cosas. A veces, o pudiésemos decir lo siguiente,
No solamente los grandes errores vienen de los grandes falsos maestros, si se pudiese llamar de esa manera, de los más conocidos, de los que más se nombran en las redes sociales o en la televisión. A veces los grandes errores doctrinales en cada uno de nosotros vienen por nosotros mismos, por la manera en que nosotros pensamos acerca de lo que Dios dice, porque no nos ajustamos a un cuerpo doctrinal. Entonces, el a mí me parece, el yo creo que es así, yo no creo que tampoco Dios sea tan extremo. El pensar de esa manera nos puede llevar a tener errores doctrinales. Entonces, siempre, hermanos, ajustémonos a el cuerpo doctrinal. Entonces, practicar teología bíblica nos ayuda a proteger la iglesia en contra de errores doctrinales. Entonces, bien, antes de pasar al otro punto, voy a revisar porque escuché el chat que apuntaron los hermanos. Bueno, la hermana María Paula pone la confesión de fe y mi pastor William la confesión de fe bautista en 1689. Esa es. Gracias, mis hermanos, por participar. Ese es. Si usted no lo tiene, si tal vez no sabe o desconoce, pregunte a sus pastores, por favor, por ese documento que no es igual a la atalaya de los testigos de Jehová, porque la confesión de fe para nosotros no es autoritativa, sino representativa. Nos guía, obviamente, en un estudio de 32 doctrinas bíblicas para comprender lo que las escrituras nos hablan y es maravilloso. Los que están estudiando en este momento han podido notar esto. En este momento los martes se reúnen con el pastor John a las 6:30 y están estudiando la confesión de fe. Importante. Entonces, si no lo sabía, ese es el compendio que nosotros tenemos doctrinal. Ese es el cuerpo doctrinal. Entonces, si no la conoce, acérquese a sus pastores y si no la tiene, para que le puedan proveer de una. Le podemos conseguir unas confesiones de fe para que las lea, las estudie y pueda empaparse del tema doctrinal. Bien. En cuarto lugar, practicar teología bíblica es necesario para cumplir la gran comisión. Y aquí quiero comentar lo siguiente. Es necesario tener una teología bien formada para poder compartir el evangelio a otros correctamente, entendiendo en su contexto apropiado y a la luz de su desarrollo en la historia. Ojo, no confundamos esto con querer ser profesionales a la hora de predicar el evangelio, porque el evangelio es muy sencillo, muy sencillo. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16 que porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, el evangelio, en esas palabras sencillas, donde podemos notar que Cristo vino y vivió conforme a las escrituras, murió conforme a las escrituras y resucitó conforme a las escrituras, es el sencillo evangelio que podemos notar. Pero si usted no tiene en cuenta la parte doctrinal, si usted no tiene en cuenta el tema general de las escrituras, a la hora de predicar el evangelio lo hará de una manera ineficaz, lo trazará mal. Por ejemplo, hace un tiempo que al predicar el evangelio a los nuevos, hace muchos años, se anunciaba de la siguiente manera: cuando se acercaba a alguna persona y se le decía, tú sabes que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, era lo que se le decía a la gente para que pudiera llegar. O textos salidos o sacados, perdón, de contexto, también se utilizaban como: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Y se instaba a las personas para que vinieran al Señor. O dábamos las promesas que eran para el pueblo de Dios, para gente que no creía, para alentarlos en sus situaciones. Entonces, a veces aplicábamos muy mal o predicábamos muy mal el Evangelio porque desconocíamos de manera general el cuerpo doctrinal. Entonces, es necesario estudiar teología, es necesario practicar teología para cumplir la gran comisión de una manera eficaz, como lo vemos en las mismas escrituras. Este texto creo que no
no tiene que anunciarse tanto porque creo que lo conocemos bastante cada uno de nosotros a la hora de hablar del Evangelio. Se hace referencia siempre a este texto de Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, miremos este tipo de cosas que promueve la teología bíblica. Mire, la salud en medio de la membresía de la iglesia. Por eso, vuelvo y lo remito, porque lo vimos hace poco en el estudio anterior acerca del pacto de membresía, como en esos puntos veíamos algunos principios doctrinales. Los vimos. Si usted tiene su formulario, usted lo puede notar, lo que usted firmó, porque estaba la declaración doctrinal y los textos que hablaban acerca de esa declaración doctrinal, y nosotros nos comprometimos, ¿ve? Y eso nos ayuda a nosotros también. Ese pacto de membresía es importantísimo. Nos ayuda también a revisar todo este tipo de cosas. Promueve en nosotros salud dentro de la membresía. Entonces, es bueno para que lo apuntemos. Bien, esos 4 puntos son importantes. En esta otra parte podemos notar lo siguiente: ¿cómo convertirnos en miembros saludables de la iglesia siendo teólogos bíblicos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, importante. En primer lugar, lea buenos libros sobre teología. Le ayudarán a comprender el gran panorama de las escrituras. Aquí hay algo interesante. Ninguno de nosotros nació aprendido, ¿no? Ni siquiera el apóstol Pablo, después de tener tremendos estudios a los pies de Gamaliel, que era una eminencia de su época, o sea, estudiar con Gamaliel era, tenía un equivalente, no sé, pudiésemos decir que ir y capacitarse en Harvard, o sea, era lo mejor de lo mejor. En Gamaliel era una eminencia. Sin embargo, todo el conocimiento que tenía Pablo, él mismo dice que no le sirvió para nada. No le sirvió para nada. Antes se convirtió en un perseguidor de la iglesia. Entonces, es necesario que nosotros crezcamos a la luz de la sana doctrina. Hay muy buena literatura cristiana, hay muy buenos libros sobre teología que nos ayudarán a comprender, porque nosotros tenemos que entender algo, y es que tenemos una limitación por ser hombres, nos limita nuestro conocimiento. Tenemos que estar en el continuo ejercicio de estudiar. Si no estudiamos, no vamos a comprender. Si no comprendemos, pues ¿cómo vamos a vivir? Entonces, es importante. Si quiere conocer algunos de estos libros, pregunte a los pastores también para que les ayuden. Estudie las escrituras, en segundo lugar, sistemáticamente. Además, es bueno leer versículo por versículo. También podemos invertir tiempo en tomar un tema y verlo a través de la Biblia. También se puede hacer. Y déjenme decirle, mis hermanos, que tal vez yo le coloco hace unos 20 años, yo creo. Era un poco más complicado porque no existía el tema del internet y no se había promovido mucho contenido en el ámbito cristiano acerca de buenos libros. No había, por lo menos aquí en Colombia era un poco escaso el tema. Sin embargo, hoy creo que es el tiempo en que menos podemos tener excusas para poder estudiar las escrituras. Entonces, aún las mismas Biblias que vienen ahora nos proveen a nosotros de bastantes ayudas para poder estudiar de manera temática. Entonces, está, por ejemplo, tengo acá, perdónenme un momento, esta Biblia es bien importante en cuanto a temas. Si quieren estudiar acerca o por temas, la Biblia de referencia Thompson, excelente. Viene los temas encadenados y al final también tiene bastantes ayudas para ese punto. Entonces, si usted quiere estudiar algún tema en particular a través de las escrituras, lo puede hacer. Y en verdad estamos instados a hacerlo.
Estudie, en tercer lugar, el Antiguo Testamento apuntando siempre a Jesús en el Nuevo Testamento. No desplacemos el Antiguo Testamento, mis hermanos, porque pues es una tendencia dentro del cristianismo por la falta de comprensión del mismo. Entonces, algunos adoptan el Nuevo Testamento porque pues dicen solo el Nuevo Testamento porque dicen que ahí está más claro. Pero déjeme decirle que el Antiguo Testamento habla de Cristo y Cristo dice que toda la escritura habla de él, entonces no podemos rechazarle. Es más, encontraremos muchísimas cosas que nos darán claridad de lo que leemos en el Nuevo Testamento. Entonces es necesario que lo hagamos siempre a la luz de Cristo, a la luz de su obra. Y lo vamos a ver. Punto 4. Conozca y apoye la declaración de fe de la Iglesia. Lo acabamos de apuntar, ¿cierto? La hermana María Paula y mi pastor William, la Confesión de Fe Bautista de 1689. Conózcala. Y obviamente si la conoce pues, y la estudia, hay que aceptar la doctrina en la cual estamos siendo formados a la luz de las Escrituras. Entonces esto es importante. Y en último lugar, busquemos siempre guardar la unidad. Lo que les decía hace un momento atrás, y es que al estudiar teología, al estudiar el cuerpo doctrinal que nosotros tenemos, nos ayuda a que nuestras mentes dispersas por una u otra cosa, por diferencias de pensamiento, hace que se unan y estemos pensando de una misma manera. Yo sé que tal vez en la manera en que se hacen muchas cosas podemos encontrar, dentro de la iglesia podemos encontrar muchos desacuerdos y obviamente lo resalto por causa de nuestro mismo pecado que nos inclina a mirar las cosas de una manera más favorable para nosotros mismos. Sin embargo, encontramos siempre la dirección y encontramos siempre el acuerdo a la luz de las Escrituras. Eso es maravilloso cuando se nos sientan o nos sientan y nos dicen, nos toman textos como el siguiente. Cuando se va a hablar de algún tema específico, aún de temas prácticos o temas acerca, o un tema puntual acerca de algún evento que me esté pasando, que nosotros llamamos consejería bíblica. Entonces, las Escrituras dicen lo siguiente en Juan capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ya quedamos sujetos a las Escrituras. Así que yo puedo estar pensando lo que sea, pero después de que este texto me lo han leído, yo ya quedo sujeto a lo que la Biblia dice. Si usted es un verdadero cristiano, eso nos ayuda, también nos hace centrarnos en lo verdaderamente importante, en lo que vale. Entonces, las Escrituras, el estudiar el cuerpo doctrinal, el estudiar teología, hace que me una a lo que la Biblia dice. Eso es maravilloso. Bien, como conclusión, les había dicho que tal vez iba a terminar un poco antes del tiempo previsto. Bien, como conclusión podemos decir lo siguiente: si el pueblo ignora las Escrituras, mis hermanos, entonces inevitablemente estará ignorando a Dios mismo. Recuerden, ese texto de Juan capítulo 5, versículo 39, lo leímos. Lo vamos a volver a leer para tenerlo en cuenta. Juan 5, 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Recuerden, no era que Cristo les estaba diciendo a ellos, que les instaba a que leyeran las Escrituras, o a nosotros mismos diciéndonos escudriñad las Escrituras, sino que se daba por sentado, teniendo en cuenta el contexto, que ellos estudiaban las Escrituras. Ellos conocían casi que letra por letra en realidad. Sin embargo, no conocían a Cristo. Dice ellos: a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Tenían algún conocimiento acerca de este tema. Y para su asombro, dice el Señor: y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, si el pueblo ignora las Escrituras, estaremos tomando este texto de una manera muy triste, porque el pueblo no quiere venir al Señor para tener vida. Las personas no lo quieren hacer por sí mismas. Obviamente reconocemos la obra de gracia
del Señor en nuestras vidas. Pero si nosotros voluntariamente queremos ignorar lo que la Biblia dice, estamos ignorando a Dios mismo, porque Cristo dice, ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces, no ignoremos lo que la Biblia dice. No lo ignoremos. En segundo lugar, si no le conocemos en sus atributos, podemos llegar a señalar sus acciones. ¿Recuerdan lo que les decía acerca de la soberanía de Dios? Si usted no conoce la soberanía de Dios, mi amado hermano, mi amigo que tal vez en este momento nos escucha, nos acompaña, usted va a señalar las acciones de Dios. Entonces van a venir cuestionamientos como ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué sucede tanto la maldad? ¿Por qué? ¿Cómo podemos responder eso a la luz de las Escrituras? Conociendo la doctrina de la soberanía absoluta de Dios, conociendo obviamente parte de antropología bíblica, conociendo lo que es el hombre a la luz de las Escrituras. Esto nos ayuda a nosotros a tener una mejor comprensión y a no señalar las acciones de Dios. Dios es amor en su máxima, total o real expresión. Sin embargo, cuando vemos los atributos de Dios, Él también es justicia en su máxima, total o real expresión. Eso lo notamos. Dice en segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente. 3:18 dice, antes bien que creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y en último lugar, en definitiva, mis hermanos, en definitiva, teniendo en cuenta los dos capítulos que vimos en estos estudios, no hay otra forma de ser miembro de la iglesia saludable, sino escuchando, viviendo y estudiando la palabra de Dios. No hay otra forma. Vamos a seguir viendo otras cosas también en particular, pero en primer lugar, importante, escuchar, vivir y estudiar la palabra de Dios. A eso creo que el Señor en ese sentido hace un fuerte llamado para cada uno de nosotros. Y termino con esta cita del señor Spurgeon. Dice, mi teología se halla en 4 pequeñas palabras. Jesús murió por mí. Ahí encontramos todo, mis hermanos. Pues bien, damos gloria al Señor y rogamos para que nos conceda vivir para Él, vivir para su gloria, empañándonos o untándonos cada vez más de su palabra. Es a lo que estamos llamados, a estudiar su palabra, a conocerle a Él a través de la misma, pero también somos llamados a vivir lo que ella dice acerca de nosotros. ¿Cómo Dios quiere que nosotros seamos? Bueno, en las Escrituras lo encontramos. ¿Cómo más vamos a ser santificados? Bueno, a la luz de las Escrituras. Ella nos lo dice. Entonces, vayamos a ella y vivamos para la gloria del Señor. Mis hermanos, inclinen su rostro y vamos a orar en esta noche. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por concedernos culminar con esta primera parte de estudios acerca de del miembro saludable de la iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por sus vidas, ruego por ellos para que haya sido tú, Señor, el que hayas hablado a cada uno de ellos, en lo particular o en lo personal también a mí, y llévanos siempre, Señor, a la misma meditación. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu guía en nuestras vidas, necesitamos vivir lo que aprendemos, necesitamos conocer cada vez más acerca de ti y de lo que tú pides acerca de nosotros. Gracias, oh Dios, te damos en esta noche, te damos a ti la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.